Infinite. ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Cómo estás, maestro? Hola, hola, súper. ¿Me escuchan bien? Sí, yo sí te escucho perfecto. Creo que sí nos están escuchando. Si no escuchan bien, jaladores, nos avisan, porfa. ¿Vale? Entonces, voy a empezar a presentar, hacer una breve presentación del maestro que nos acompaña el día de hoy. Él es el maestro Gerardo San Luis Almanza, es psicoterapeuta cognitivo-conductual, especialista en adicciones. Es egresado de la licenciatura en psicología por parte de la Universidad de las Américas y realizó sus estudios de maestría en psicología con residencia en psicología de las adicciones en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado y colaborado en instituciones como el Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Centro de Prevención en Adicciones Dr. Héctor Ayala Velázquez y en la Alcaldía Álvaro Obregón como líder coordinador de proyectos de la Dirección General de Prevención contra las Adicciones. Bienvenido, maestro. Bienvenido, Gerardo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y nos da muchísimo gusto que nos puedas compartir muchísimas cosas y a lo mejor resolver muchas dudas que tenemos acerca de esto en torno de las adicciones, en torno del cerebro adicto, ¿no? Que fue como el nombre de la semana. Entonces, ¿quieres abrir? Claro, pues más bien al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un tema sumamente complejo, sumamente interesante y sumamente necesario, ¿no? Porque justo ahorita, pues estamos viviendo una época un poquito complicada. Em, el consumo de sustancias, pues desde muchísimo tiempo ha sido un problema muy importante, no solo en el mundo, pero sobre todo en el país. Y ahorita pues estamos enfrentando situaciones muy estresantes, muy complicadas, muy frustrantes y es difícil a veces saber cómo sobrellevar este tipo de situaciones, ya sea desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, personal, etcétera, etcétera. A veces es muy complicado y por eso pues me pareció esta como una perfecta oportunidad pues como para platicar con la comunidad, para ver qué dudas existen, qué temas, ¿no? Digo, porque aparte es un tema que no es muy tocado, es como que todavía existe mucho tabú, como que, ¿sabes? Como que no existe como ese momento claro en el cual yo puedo decir, necesito ayuda, porque Exacto. estamos en una cultura en la cual se da mucho como esta idea implícita, tal vez, pero de que buscar ayuda es como un signo de debilidad, buscar ayuda es como un signo de que algo pasó, algo no hice bien, me ganó, ¿no? Pero justo como dices, o sea, el título de Cerebro Adicto creo que es perfecto y viene como anillo al dedo porque pues hay cosas que van más allá de la voluntad, ¿no? Hay cosas que van más allá de decidir, de querer. El cerebro es el cerebro. Nosotros no controlamos tanto a veces algunas cosas del cerebro. Es como que yo ahorita te digo, Dana, no pienses en un elefante rosa. Ya pensaste en Exacto. el... Entonces, muchas veces nosotros no controlamos cómo funciona el cerebro o la mente. Entonces, creo que es importante, o sea, resolver dudas, aclarar cosas y como que dar ciertos tips como para identificar hasta dónde sí, hasta dónde no y cuándo ya estoy teniendo un problema con el consumo. Exacto, Gerardo. Y como lo decías, ¿no? Y como lo comentábamos, jaladores, en el podcast, pues todavía es un tema muy tabú y a veces también por eso la gente no pide ayuda, porque entonces existen estas etiquetas, ¿no? Que a veces escuchamos de el drogadicto, el marihuano, el alcohólico, ¿saben? Y entonces esto tiene una connotación tan negativa que entonces la gente cuando empieza a detectar ciertos patrones a lo mejor de consumo ya dañinos, se resiste a pedir ayuda precisamente para no caer en esta etiqueta que lejos de ser alguna etiqueta a lo mejor en donde yo pueda ser empática, en donde yo pueda compadecerme de la persona por su enfermedad, porque finalmente su organismo, su cerebro está enfermo ya cuando existe una adicción, lejos de tener como esta comprensión con esas personas, al contrario, ¿no? Como que las alejo o las segregamos como sociedad, en fin, ¿no? Entonces, sí, es súper importante, por eso, jaladores, tener la mayor
información posible para quitarnos ya esos tabús, para terminar ya con esas etiquetas tan despectivas hacia esas personas. Ujú, exactamente, porque además justo eso, el aceptar que yo necesito ayuda, es como dejar, la gente lo ve así, como dejarse caer en eso, ¿no? Ya entro dentro de esa etiqueta, pero pues es que es importante comprender que la adicción o la dependencia, como actualmente se le conoce, pues no es blanco o negro, o sea, no es tengo dependencia o no tengo dependencia, no es decir soy adicto o no soy adicto, o sea, es un camino, es como una escalera. Vamos avanzando de escalón en escalón, vamos subiendo los peldaños y lo complicado es eso, ¿no? O sea, ¿en qué punto pasé esa línea, que es muy delgada y a veces muy difícil de ver, ¿no? O sea, ¿en qué punto ya puedo considerar que tengo dependencia? Independientemente de que haya dependencia o no. O sea, a lo mejor la dependencia no es física, pero a lo mejor mi consumo es problemático, ¿no? O a lo mejor Exactamente. simplemente quiero dejar de consumir y ya. O sea, a lo mejor yo fumo un cigarro al día, pero para mí eso puede ya traerme consecuencias, o por eso ya me preocupa. Y digo, no, pues es que pensando a largo plazo, ese un cigarro al día puede ser un daño acumulativo que no quiero evitar, entonces quiero dejar de fumar. Y a veces no es tan sencillo, ¿no? Porque cuando Exacto. empezamos a dejar de consumir o disminuimos la dosis de consumo, se presenta una serie de problemáticas y obstáculos súper importantes. De hecho, la terapia justo sirve para eso, para identificar esos obstáculos y sobrellevarlos de forma más adecuada, ¿no? Entonces, Presión social, etcétera. Sí, sí. exacto, Gerardo. Fíjate que nos han llegado muchas preguntas y, por ejemplo, ahorita tocaste un punto que me parece muy importante. Digamos, por ejemplo, en la cuestión del alcohol, ¿en qué punto sería un consumo, a lo mejor un consumo social, y en donde ya empieza a ser un consumo problemático, como lo mencionas, o de abuso, y en donde ya estaríamos hablando de estas alertas rojas, en donde si no es que hay una dependencia, ya está como que muy cerca a ese punto? ¿Nos podrás explicar Ok. un poquito? Sí, claro. O sea, con respecto a eso, creo que existen dos puntos de vista que hay que tener muy en cuenta. Por una parte, está lo que dicen las organizaciones de salud a nivel internacional con respecto a lo que es el consumo no dañino o el consumo sano, ¿no? Dentro de lo que cabe. Antes que nada, obviamente, esto aplica para mayores de edad. Menores de edad, automáticamente es consumo de riesgo, no hay de otra. Sorry, digo, aparte, vivimos en una sociedad en la cual el consumo inicia a edades muy tempranas Exacto. y lo vemos todo el tiempo, pero eso no significa que sea lo correcto, no significa que sea lo normal, ¿no? Pero bueno, Exacto. dejando esto Aquí sí dejándolo me como... gustaría hacer un paréntesis, Gerardo, en esto que comentas. Exactamente, jaladores. Acuérdense que, como lo comentábamos en el podcast, los adolescentes todavía no tienen el cerebro maduro, es decir, cualquier sustancia que ingrese a su sistema va a causar estragos y puede hacer modificaciones físicas en el cerebro. Entonces, definitivamente cualquier tipo de consumo de sustancia en un adolescente y obviamente en niños también, pues no es nada recomendable por todo el impacto, y aparte ahí serían súper susceptibles a desarrollar una dependencia, una adicción rapidísimo, ¿no? Sí, Entonces, exacto. Sí, sí, de jóvenes tenemos, nuestro cerebro tiene más marcada una característica que se llama plasticidad cerebral, que prácticamente significa que te adaptas muy rápido, ¿no? Entonces, no es que de grande se pierda esa habilidad, pero es muchísimo más marcada en jóvenes. Además, bueno, un punto también importante que muchas veces las personas se van como con la idea, digo, porque es totalmente cierto, retomando de hecho un poquito con respecto a algo que platicaste en el podcast, es totalmente cierto que en jóvenes que inician el consumo a temprana edad, el riesgo de generar una dependencia es muchísimo mayor que una persona que empieza ya, no sé, después de los 25 años, por decir, porque exacto. es cuando el cerebro ya está totalmente desarrollado, en teoría. Aunque es importante aclarar que cualquier persona de cualquier edad es susceptible de desarrollar una dependencia a cualquier sustancia. O Es sea, cierto. no es que yo empecé a los 25, ya me salvé. O sea, no, a Sí, cualquier no. edad. O sea, me ha tocado atender, por ejemplo, personas que tienen una dependencia a benzodiazepinas, a las famosas pastillas para dormir, que bueno, así se les suele dar ese uso por lo general.
y que empezaron el consumo a los 40, 50 años, ¿no? Y a los 55 pues ya llegan a hospital con una problemática de adicción súper intensa y no es porque hayan empezado desde pequeños, ¿no? Entonces solo como que hacer esa aclaración y dejarlo en claro. Todos, a cualquier edad, somos susceptibles de eso. Exacto. Ahora, Aclarando un ujú, poquito lo que comentas, Gerardo, para nuestros jaladores, estas partes de benzodiazepina, nos referimos exactamente a un medicamento, a un fármaco que se prescribe regularmente cuando hay cierto padecimiento grave de ujú. ansiedad, ¿saben? Pero obviamente siempre tiene que estar prescrito por un especialista, por un psiquiatra, pero a veces sí solemos ver cómo de repente la gente se las ingenia para conseguir este tipo de medicamentos y tomárselas como si fueran nada más para dormir. Ay, no puedo dormir, entonces me lo voy a tomar. Ay, no puedo dormir, me lo voy a tomar. Y ese medicamento en específico, jaladores, porque ahorita hay una pregunta con respecto a los antidepresivos, que ahorita nos va a comentar el maestro, pero en específico, este medicamento sí se debe de tomar con mucho cuidado porque sí puede crear una dependencia, ¿no? Sí, de Entonces, hecho, sí. maestro, retomando, ajá, O sea, sí, o sea, solo retomando como esto que nos estás, adelante, del alcohol. No, ¿nos quedamos en lo del alcohol? ¿O en qué exactamente. más quedamos? Ok, ok. Sí, en esta Porque parte de cuándo es consumo, ta, ta, ta. sí, volviendo a eso, decía que hay como que dos formas de verlo, ¿no? O sea, por una parte está lo que dicen las instituciones, lo que se aconseja como desde el punto de vista de salud, ¿no? Empezamos a hablar de lo que es un trago estándar, ¿no? O sea, trago estándar se usa para cuantificar lo que estamos tomando. Equivale en México aproximadamente a 12 gramos de etanol puro, pero pues en palabras más humanas significa la equivalencia a una cerveza o una copa de vino o un trago, o sea, un caballito, ¿no? Ya sea con refresco, con agua mineral, ya sea solo, etcétera, etcétera. Entonces ya de ahí podemos ir haciendo la conversión. Una botella de vino trae aproximadamente entre 4 y 5 tragos estándar, una caguama son 3 tragos estándar, un caguamón de 1.2 litros pues son 4 tragos estándar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se supone que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud aconseja o recomienda en caso de consumo de alcohol es no exceder 4 tragos estándar en caso de hombres por ocasión de consumo, o sea, por digamos, es viernes, salgo de fiesta, lo que se supone que tendría que consumir es no más de 4 cervezas, no más de 4 whiskies, no más de 4 tragos estándar, ¿no? Y espaciarlos, o sea, se supone que hay que dejar pasar 1 hora No, no, entre no. un trago y otro. La importancia de esto es que es lo que el hígado tarda más o menos en metabolizar y procesar esa cantidad de etanol. Entonces, ese consumo es el que se ha visto que no hace daño y no más de 3 ocasiones como de consumo a lo largo de la semana. Eso en caso de hombres. En caso de mujeres, lo mismo, pero en lugar de 4 son 3 veces, ¿no? Pero lo mismito, o sea, las mismas reglas y todo. Eso en México es un poco complicado porque culturalmente no estamos acostumbrados a eso. O sea, México se caracteriza, bueno, no México nada más, muchos países se caracterizan Sí. por tener un consumo de alcohol explosivo, ¿no? Como que lunes a jueves está mal visto que tome. Es más, domingo a jueves está mal visto que tome. Ay, sí, como que es raro, es incómodo. Pero eso sí, llega el viernes y me echo lo que no me eché en toda la semana. Ese es un consumo explosivo. Eso es lo que se consideraría como un consumo de riesgo, tanto a niveles como de salud, como para las posibles consecuencias como las que todos hemos escuchado, ¿no? Accidentes automovilísticos, caídas, accidentes, bla, bla, bla. Entonces, eso es un punto de vista. O sea, el punto de vista como institucional, organizaciones, etcétera, etcétera, a nivel salud. Ahora, el otro punto de vista que también es importante tener en cuenta, porque vivimos en, o sea, acá no se trata nada más como de hacer las cosas como se supone que se deben de hacer, porque siendo sinceros, muchas veces cuando nos plantean este tipo de reglas, no las vamos a cumplir, ¿no? Entonces, dejando como que las recomendaciones de los profesionales de salud de lado, ¿en qué momento yo podría darme cuenta de que tengo un problema con el consumo? Pues sencillo, o sea, tengo consecuencias. Consecuencias significa, me desperté crudo, olvidé cómo llegué a mi casa, olvidé cómo llegué a mi cama, he Estos faltado al blackouts, trabajo. ¿no? Que ya dices, ¿qué? ¿Cómo llegué? ¿Qué pasó? Ay, Cuéntenmelo.
Sí, 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 exacto. ¿Nos Me podías desperté hablar cuando un el... poquito más alto, maestro, por favor? Sí, sí, claro. Ese tipo de consecuencias, ¿no? O sea, como me desperté tarde, no llegué al trabajo, ya tengo problemas con mi familia, ya me peleé con mi pareja, ya me siento mal, ¿no? Desperté con ansios, o sea, todas esas son consecuencias, o sea, son consecuencias y entonces podemos empezar desde ahí, ¿no? Como yo estoy teniendo consecuencias, eso significa que tengo que hacer un cambio en mi patrón de consumo. Porque, ¿qué pasa si no? Pues continúo haciéndolo, continúo consumiendo de esa forma, y entonces, pues como lo que les comentaba de la escalerita de la adicción, pues es cuando llego a desarrollar más problemas. Ahora, nada más por mencionar con respecto a los indicadores de dependencia, que creo que también era como parte de la pregunta, ¿no? Exacto. ¿En qué momento yo me doy cuenta que ya tengo dependencia? Bueno, pues están como los tres indicadores clave, que es la tolerancia, que es cuando necesito cantidades o dosis cada vez más altas de cierta sustancia para obtener el efecto deseado, en este caso para, no sé, emborracharme, tranquilizarme, marearme, o etcétera. Otra es el síndrome de abstinencia, que es cuando dejo de consumir o en una situación que no tengo acceso a la sustancia, empiezo a desarrollar una serie de sintomatología muy similar a la ansiedad, como malestar general, dolor de cuerpo, sudoración, sensación como de, no sé, adrenalina, depende, varía de acuerdo a la persona, al nivel de adicción o de dependencia y a la sustancia, pero a veces también puede haber vómitos, diarrea, convulsiones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya en casos más extremos. Y el tercer indicador es el craving, que no tiene como que una palabra en español tal cual, pero es como un fuerte deseo, un fuerte antojo. Más adelante, igual y podemos como que ahondar un poquito con respecto a ese craving, porque es como el principal indicador de dependencia psicológica. Aunque mi cuerpo físicamente no sea dependiente a una sustancia, puede haber ciertas circunstancias o ciertos eventos que detonen mi antojo, ¿no? Entonces, eso es como respondiendo a lo de en qué momento el consumo de alcohol deja de ser adecuado, saludable, sano, etcétera, etcétera. Este, ¿te parece si vamos con unas preguntas, maestro? Aquí dice, hay una pregunta, ¿el clonazepam es adictivo? Exactamente, el clonazepam, como lo está diciendo el maestro, es una benzodiazepina y sí puede ser adictiva, por eso debe de haber un manejo como un poquito más adecuado. ¿Quieres agregar algo más, maestro? Sí, 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 o sea, que quede claro que no se trata de tenerle miedo al medicamento. Hay medicamentos que sí tienen que ser de un uso muy controlado porque sí puede generar dependencia y muchas otras consecuencias. Las benzodiazepinas son un grupo de medicamentos. Incluyen, por ejemplo, el clonazepam, diazepam, alprazolam y nombres más comunes, pues como el famoso Valium, ¿no? El Rivotril, etcétera, etcétera. O sea, es un grupo de medicamentos. Todos esos medicamentos pueden generar dependencia. Y no significa tenle miedo, no lo uses. Significa si tú lo necesitas, úsalo, pero siguiendo las recomendaciones del médico y siempre apegado a lo que la receta dice, siempre. Exacto. Fíjate también, Gerardo, que nos llegó por redes sociales también algo relacionado, que era los antidepresivos causan adicción, que la Ujú. verdad esto sí me gustaría que quedara súper claro porque cada vez que tengo la oportunidad trato de aclararlo mucho. Me parece un tema bien importante. Sí, súper importante. Los antidepresivos no generan dependencia, no generan adicción, no son medicamentos adictivos, no son medicamentos de alto riesgo. Obviamente hay que tomarlos, pues, como nos los recomiendan, en las dosis adecuadas, en el tiempo adecuado, etcétera, etcétera. Pueden llegar a tener efectos secundarios, como cualquier medicamento. A veces en los medicamentos psiquiátricos, aparte Exacto. del tabú, existe y suele, pues, no es lo fluoxetina o algún otro antidepresivo a que me eche, no sé, un paracetamol, ¿no? Es distinto. Y algunos de los efectos secundarios, pues pueden ser, por ejemplo, dolor de cabeza, más apetito, un poco de estreñimiento, cosas así, pero lo importante es entender que esos efectos secundarios son leves por lo general y suelen durar poco tiempo, 2 semanas en promedio. Después de eso, los efectos secundarios remiten y es cuando empieza a notarse el efecto deseado. Pero así, en breve, siempre me extiendo en mis respuestas, pero
En No, breve no te imagen. preocupes, adelante, es tu programa. Aquí nos Gracias. ponen un comentario, es muy cierto, el viernes y sábado desquitamos lo que no consumimos entre semana. Sí, jaladores, ¿no? Y más que nada también porque, como lo decía el maestro, está bien visto socialmente. Entonces decimos, no, qué oso, que me escuchen que entre semana estoy tomando, pero viernes, sábado, perfecto, ¿no? Con todo, con singular alegría. También nos dicen, alguien nos pregunta, ¿el medicamento Valium, ahorita que lo mencionaste en menores de edad, afecta en su desarrollo de crecimiento? Aquí no, bueno, sería una pregunta más médica, pero ¿tienes algún comentario al respecto, maestro? Este tipo de medicamentos no suelen usarse mucho en menores de edad, pero depende de las circunstancias. Cuando se trata de un trastorno de ansiedad, que es para lo que principalmente se medican este tipo de fármacos, pues se usan sobre todo en mayores de edad. Desconozco si la razón tiene que ver directamente con el desarrollo neurológico, no sé si es esa la razón, o simplemente por la susceptibilidad de generar dependencia, pues por lo que ya hablamos hace un momento, ¿no? Pero hay ciertas ocasiones en las que, por ejemplo, las benzodiazepinas, algunas también se usan como antiepilépticos, anticonvulsivantes, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, se vale, pero Claro. con mucha supervisión, ¿no? Exacto. Y Gallagher, si te refieres a que afecta el desarrollo físico, el crecimiento del desarrollo físico, no, no tiene nada que ver eso. ¿Sale? Otra cosa, jaladores también, ay, nos comentaban aquí. Cuando tomo alcohol me pongo rojo. ¿Por qué es eso? Ese es uno de los efectos bastante comunes del alcohol. Tiene que ver con que los vasos sanguíneos se contraen un poco y entonces sentimos esa sensación. No solo sentimos, o sea, nos vemos físicamente más rojos, pero tiene que ver con la ruborización. Pues es uno de los efectos del alcohol y de muchas otras sustancias también. Pero es por eso también el sudor, por ejemplo, suele ser algo muy común y van muy de la mano, estos dos. Exacto, jaladores. Y aparte, como lo estaba diciendo también el maestro hace rato, ¿no? Que sí, esta parte de cuánto sería un consumo, digamos, hasta cierto punto sin riesgo, que nos está comentando cuánto es en tragos estándar. Esto, neta, chéquenlo bien, sí, anoten su listita de cuánto es un trago estándar para que no Ujú. salgan con esta parte de ay, pues es que yo nada más me eché 4 cubas en la noche. Sí, pero tu vaso era de este tamaño, tu alcohol era de este y tu refresco era de este. Entonces, pues ahí ya no son 4, la verdad, ¿no? Entonces es importante tener este parámetro. Por otra parte, jaladores, como lo mencionaba el maestro también, es que esos 4 tragos te los puedas tomar pausados de 1 hora aproximadamente. ¿Por qué? Porque si no, ya viene una intoxicación, ¿no? Ya viene esta parte en donde ya empiezas a marearte, empiezas a ver borroso, se te empieza a trabar la lengua, empiezas, ya tus cogniciones, tus pensamientos, tu juicio se ve alterado. Es decir, para que no llegues a ese grado de intoxicación, o sea, sería recomendable que te lo tomes 1 hora, después el otro y así, ¿no? Sí, con respecto a eso, algo que creo que es importante mencionar es que si tú, o sea, eso lo que mencionamos con respecto a lo que se aconseja, pues es para no llegar al grado de intoxicación, o sea, permitir que tu hígado lo metabolice adecuadamente para no tener esos efectos. Ahora, si tu intención es específicamente obtener esos efectos, no es que esté bien o que esté mal, ¿no? Pero a lo mejor es indicador de que tal vez algo no anda funcionando del todo bien, como cuando usamos las sustancias para como que la parte emocional, como que tratar de amortiguar un Exacto. poquito ciertas cosas. Si yo uso el alcohol con la específica intención de emborracharme, vuelvo a lo mismo, no es como juicio, no es que esté bien o esté mal, pero a lo mejor es un indicador de que algo tal vez no anda bien. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado. Exacto, ¿no? Como que me echo unos caballitos porque así ya, o sea, me siento feliz, me da esta euforia, ya como que dejo de pensar en mis problemas, me alejo un poquito de la realidad y demás, ¿no? Perfecto. Sí. Ok, maestro, ¿nos puedes,
por favor, explicar un poquito más de cómo se da en el cerebro esta parte de adicción. Lo veíamos en el podcast, pero sí me gustaría como retomarlo. ¿Cómo es que se da en el cerebro como esta parte de adicción? ¿Por qué? ¿Por qué estas sustancias? ¿Por qué? ¿Sabes? De hecho, jaladores, ya sabemos que pues la mayoría de ustedes no son profesionales de la salud mental y todo. Por eso tratamos de hacerles como o darles esta información lo más sencillo posible, pero sí me gustaría como tocar este tema, porque me parece muy importante. Sí, claro, tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Una sustancia psicoactiva es como se le conoce a una droga, ¿no? Es el nombre correcto de las drogas, de estas sustancias. Por definición, es una sustancia que una vez que ingresa en el organismo nos altera, o sea, altera nuestra percepción, altera nuestro sistema nervioso central, o sea, nuestro cerebro. Entonces, yo consumo X droga, llega la sustancia psicoactiva a mi cerebro. Entonces, lo que hace es que libera cantidades, bueno, mucho como niveles químicos se mueven, ¿no? Pero uno muy importante es la dopamina, que es esta sustancia encargada, es un neurotransmisor encargado de hacernos sentir placer. Entonces, cuando nosotros sentimos placer, es probable que volvamos a hacer esta misma conducta. De hecho, esa fue la forma evolutiva en la que el cerebro aprendió a asegurarse de que nosotros realicemos ciertas actividades como comer, tomar agua, dormir, tener relaciones sexuales, etcétera. Cosas que van a asegurar nuestra supervivencia, ¿no? Entonces, esa es como que la función de la dopamina. La droga llega y actúa directamente en el centro de recompensas o en el circuito de recompensas del cerebro y lo que hace en pocas palabras es que te hace sentir mucho placer, porque de eso se trata esa dopamina que nosotros tenemos. Es importante, claro, es natural, está en nuestro cerebro. Lo único que la droga hace es liberar, abre los canales de dopamina, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo se genera la adicción? Bueno, hay como que dos respuestas o dos como puntos de vista no peleados, no excluyentes uno del otro. Por una parte está la parte química, ¿no? Tú consumes una sustancia, se libera mucha dopamina. Nosotros tenemos en nuestro cerebro algo que se llaman receptores, que son, no sé, podemos imaginarlos como pelitos, que son los encargados de captar y absorber esa sustancia, y cuando se absorbe, pues es cuando sentimos placer. Cuando consumimos, no sé, si por decir, cuando tengo sexo se liberan 10 moléculas de esas, a lo mejor cuando me meto una línea de coca, a lo mejor son 100, ¿no? Entonces es muchísima más dopamina. Nuestro cerebro se adapta y entonces se empieza a crear más y más y más de estos receptores. Por eso la tolerancia también, o sea, empezamos a ya no tener el mismo efecto porque nuestro cerebro ya se adaptó y entonces ya está procesando esa cantidad y por eso ahora necesito una cantidad más alta todavía. Entonces, estos receptores, como cuando yo tengo sed, cuando alguien tiene sed, sentimos sed y nuestro cerebro nos manda señales desagradables, ¿no? Como una serie de sensaciones físicas y malestar que nos indica que tenemos que tomar agua. Pues es como si pasara algo parecido. O sea, estoy como tratando de, estoy obviamente haciendo un súper resumen, Claro, pero más o menos es como una forma de entender, como que estos receptores empiezan a necesitar esta sustancia, tanto la dopamina como, bueno, la droga, que lo que genera es la segregación de dopamina, y entonces lo empieza a pedir más y más y más. Y estos cambios estructurales en el cerebro, que son cambios adaptativos, porque así funciona el cerebro, se adapta. Si yo le meto una exacto. droga, si yo le meto un veneno, si yo le meto algo, el cerebro se va a adaptar. Entonces llega el punto en el que la estructura química del cerebro pues ya está como que dada de cierta forma que ya necesita la sustancia para funcionar porque yo así lo acostumbré. No, no lo acostumbré como porque así lo quise, o sea, él así se adaptó, el cerebro así se adaptó, porque son cambios que nosotros no controlamos. De ahí, pues, el énfasis en cuando decimos, yo lo controlo, Exacto, yo lo dejo cuando quiero, es que no, no necesariamente. O sea, yo puedo sentir que sí, yo exacto. puedo tener toda la motivación del mundo, pero el cerebro no funciona así. El cerebro no me va a pedir permiso. Como el ejemplo del elefante rosa. Yo no le voy a decir cómo funcionar o qué hacer. O sea, él toma sus decisiones, y yo soy el que sufre las consecuencias. Entonces, ese es el punto de vista como neuroquímico y como directo de la sustancia a nivel cerebral. La otra aproximación del por qué la adicción tiene que ver con una perspectiva un poco más conductual. Un poquito bases de aprendizaje asociativo, tanto
operante como clásico, en pocas palabras, lo que significa es que primera, mi conducta se va a mantener con algo que lo refuerce. O sea, si la consecuencia de lo que yo estoy haciendo es agradable, se va a mantener. Si yo consumo alcohol y me siento bien, voy a volverlo a hacer. Si consumo alcohol y me desinhibo, lo voy a volver a hacer. Si consumo alcohol y puedo dormir mejor, lo voy a volver a hacer, ¿no? Y por otra parte, eso como de hablando de condicionamiento operante. Por otra parte, hablando de condicionamiento clásico, no quiero meterme mucho en rollos técnicos, pero Exacto. aprendemos a asociar un estímulo con otro y entonces ahora un estímulo, más bien algo en el contexto tiene como que la capacidad de generarme, por ejemplo, antojo. Típica, la persona que fuma, pero solamente cuando bebe alcohol. Eso es porque yo aprendí a que esos dos estímulos se presentaban juntos. Aquí un caso de esa asociación. Sí, No, claro, o sea, pasa y es muy fácil que pase y no nos sí, damos cuenta hasta que ya está, hasta que ya existe, ¿no? Entonces, aprendo a asociar una cosa con otra y entonces ahí es cuando entra la parte importante de lo que decía que iba a retomar con respecto al craving, que es como este antojo fuerte, justo a esto quería llegar. O sea, hay o sea, nosotros nos acostumbramos a reaccionar de cierto modo o a consumir sustancias en ciertas circunstancias, con amigos, los viernes, los sábados, en la noche, cuando me siento feliz, cuando me siento contento, cuando me siento enojado, cuando me siento triste, etcétera, etcétera. Y entonces llega el punto en el que por asociación, esta sensación o este malestar o esta sensación agradable puede automáticamente disparar mi antojo. Entonces, ahí es cuando empieza como la parte de dependencia psicológica, de decir, yo no fumo, pero cuando bebo se me antoja fumar. Ah, entonces sí fumas, pero depende del contexto, ¿no? Entonces, exactamente. esas son como las dos principales aproximaciones con respecto a la dependencia, la parte química y la parte conductual. Bueno, y de pensamiento, o sea, cognitivo-conductual. Exacto. Maestro, aquí nos dicen, ustedes como profesionales en estos temas, si una persona adicta se trata y el psicólogo que le atendió le recetó clonazepam, ¿fue un método adecuado para su rehabilitación? El psicólogo se suponía era profesional en adicciones. Ok, de entrada, un psicólogo no puede recetar medicamento a menos que tenga formación médica y después haya estudiado psicología, de entrada. Pero con respecto al uso del clonazepam, pues hay ocasiones en las que, volviendo a esto que les comento de que el estado emocional puede ser lo que dispare o detone el consumo de sustancias, hay ocasiones en las cuales la ansiedad es lo que dispara el consumo o a veces el síndrome de abstinencia es tan severo que es necesario como que bajarlo un poco con este tipo de fármacos. Entonces, Exacto. sí se puede usar, o sea, se puede utilizar para minorar un poquito estos síntomas de ansiedad, pero, o sea, sí es importante que quien lo recete sea un médico, nunca un psicólogo, a menos que tenga formación médica previa, ¿no? Claro. Sí, exactamente, jalador. Sí, hay muchas veces que cuando se está tratando una dependencia a cierto consumo de alguna droga, sí les manda el psiquiatra este tipo de medicamentos para disminuir estos efectos secundarios tan graves, tan crónicos, que es como dejar la sustancia de golpe, ¿no? Obviamente viene como eh, pues estos malestares por dejar la sustancia, entonces de repente el médico tiene que empezar a dar un tratamiento para disminuir estos síntomas que se presenten, ¿vale? Y también, Gerardo, fíjate que nos estaban preguntando también en las redes. Sí. Con respecto al cigarro, hay jaladores. Aquí sí viene, aquí sí viene mi talón de Aquiles, ¿no? Porque yo por etapas fumo, ustedes lo saben, entonces, y de hecho estoy en una etapa que fumo, entonces, pero bueno, jaladores, aquí es para que sepamos, para que nos informemos de o sea, lo que está pasando, lo que estamos viviendo, más o menos irnos monitoreando, ¿no? O sea, no es así de que ni mucho menos de regaño, ni de Ni de ¿saben? juzgar. Ni juzgar, ni nada, ¿saben? Sino para estar conscientes, estar informados de nuestros consumos y demás, ¿ok? Entonces, por ejemplo, maestro, nos decían una pregunta, en el podcast se menciona un aproximado de tragos
de alcohol para considerarse dependencia. Pero en el caso del cigarro, ¿cuántos cigarrillos se consideran dependencia o adicción? Realmente no hay un número, o sea, no es como que yo pueda decir, me fumo 5 al día, no soy adicto, pero si me fumo 6, ya soy adicto. O sea, no tiene que ver con la cantidad que consuma, en este caso de cigarros. Más bien tiene que ver con cómo me siento cuando no fumo. Esa es como la clave, ¿no? La clave de todo. O sea, si hay días en los cuales yo no fumo y me la paso bien, me la paso normal, me la paso tranquilo, duermo bien, etcétera, etcétera, muy posiblemente no tengo una dependencia física. A lo mejor psicológica sí, pero física no, ¿no? Sin embargo, existe dependencia física, pues es un poquito más complicado porque dejo de fumar o paso ciertas horas o un día sin fumar y me la paso terriblemente mal, o sea, muy, muy mal, ¿no? Como muchísima ansiedad, mal humor, falta de apetito, etcétera, etcétera. Entonces, más bien es qué tan importante es el cigarro para tu vida, ¿no? Hay personas que dicen, es que neta, yo no puedo funcionar si no estoy fumando. O sea, mi primer cigarro del día es como que el Sí, importante y no lo cambio por nada, y etcétera, etcétera. Ahora, hay niveles de dependencia. Vuelvo a lo mismo. La dependencia no es como que existe o no existe. No es dicotómico, no es blanco o negro. O sea, hay niveles. Un nivel de dependencia puede ser yo me fumo 3 cigarros, 4, 5 cigarros al día, pero cuando no lo hago me siento mal. Y el otro extremo de la dependencia puede ser, me despierto cada 2 horas en el transcurso de la noche porque mi cerebro no aguanta más de 2 horas sin nicotina. Entonces me despierto para poder fumar, digo, para fumar y poder volver a dormir, ¿no? Entonces, la exacto. dependencia es muy, no es como de blanco o negro. Exactamente. Pues muy claro esta respuesta. La verdad es que sí, de repente hay muchísimos mitos entre cuántos cigarros, entre sí y no, y algo que me gustaría como remarcar de lo que decías, Gerardo, es esta parte, ¿no? Si realmente no estás funcionando, es decir, necesitas un cigarro para hacer tus actividades o para funcionar en cualquier área de tu vida, aguas, ¿no? Porque Exacto. es como entonces ya estás dependiendo de esta sustancia para poder funcionar, para poder realizar ciertas cosas o ciertas conductas, ¿no? Que también jaladores muchas veces se confunde y dice la gente, pues me voy a echar un cigarrito para bajar la ansiedad, ¿no? Así. Ujú. Pues no, jaladores, la verdad es que es al contrario, porque el cigarro es excitatorio del sistema nervioso central. O sea, no, la verdad es que no. A lo mejor tiene esta parte como de placebo, es decir, yo ya asocio como este aprendizaje de que ya asocio que el cigarro me hace sentir mejor, pero literalmente que me ayuda a bajar la ansiedad, no es cierto, ¿no? Sí, sí, de hecho, con respecto a eso, un punto interesante, como bien dices, la nicotina es un estimulante del sistema nervioso central, igual que la cafeína, la cocaína, las metanfetaminas, anfetaminas, bla, bla, bla. Pero lo que hace al contrario, no me va a relajar, me va a despertar, me va a hacer sentir ansioso en teoría, pero hay dos puntos, o sea, hay dos cosas que sí podrían relajarme de fumar. Una, pues tiene que ver con que si yo tengo una dependencia física y no estoy fumando, probablemente tengo síndrome de abstinencia y fumar me va a Exacto. aliviar esos síntomas. Entonces, me sentí mejor, no porque el cigarro me relajó, sino porque le di a mi cerebro la dosis de nicotina que necesita. Ahora, por otra parte, Exacto. algo de lo que relaja mucho del fumar también es la forma en la que fumamos, o sea, la respiración. Típicas, o sea, casi todas las técnicas más básicas de relajación tienen que ver directamente con la respiración, con el control de la respiración. Entonces, cuando yo fumo, ¿qué hago? Lo prendo, le doy golpe, retengo un momento, lo saco lentamente, etcétera, etcétera. Esa forma de respirar relaja de forma natural. Entonces, puede que vaya por ahí, pero de que el cigarro relaje, tal cual, no, no sucede. No, es cierto. Y también otra pregunta, maestro. Bueno, a ver, voy a terminar primero con estas preguntas acerca del cigarro y nos vamos a las que nos están poniendo jaladores. En el otro decían, pregunta, ¿qué tan efectivo es el cigarro electrónico para dejar de fumar? Mm, No, a veces efectivo, no recomendable. Definitivamente no es recomendable. El cigarro electrónico tiene muchas otras consecuencias que muchas veces no tomamos en cuenta, que muchas veces ni siquiera somos conscientes. Y depende, o sea, porque una cosa
si me enfoco como solamente en la parte conductual, suponiendo que el cigarro electrónico que estoy usando no tiene dosis de nicotina, entonces a lo mejor me podría ayudar como para hacer una transición de la conducta, ¿no? O sea, como por aproximaciones sucesivas, tal vez, como que cambio el cigarro por algo que es parecido y que uso parecido, y a lo mejor después ya me es más fácil cambiar esa conducta del cigarro electrónico por alguna otra. Podría tal vez ayudar a ciertas personas así, pero de que se recomiende, no se recomiende, no es una técnica que sea como, sí, o sea, no se recomienda, pues, Exacto. no tiene mucho Es que efecto. fíjate, Gerardo, que ahorita que con lo que comentabas, ¿no? Que puede ser que de la conducta de aproximación hasta dejarlo, pero yo sí he visto como mucha gente que entonces quiere dejar de fumar y empieza con el cigarro electrónico, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que ya cuando quieren dejar el cigarro electrónico ya tienen esta parte de asociación y de reforzamiento de llevarse algo a la boca, de tener algo en la boca, y así, ¿sabes? Entonces, esa parte es como que si no se trabaja, si no trabajan como esta parte ya con el psicólogo y demás, pues va a ser bien difícil la recaída, porque entonces va a haber un momento de estrés, un momento en donde ellos usualmente consuman o fumen cigarro y obviamente van a querer hacer esto, ¿no? Y entonces pues, ¿qué es lo que tengo? Pues ni modo, y vienen como recaídas. Entonces yo creo que sí tiene como esta ambivalencia porque no creo que solito se pueda hacer como la transición. Yo creo que sí es cuestión de que vayan con el especialista para exactamente llevar a cabo lo que mencionabas, ¿no? Esta parte de transición que se vaya manejando como de la persona específicamente. Sí, lo que se recomienda para tratamiento de cese de tabaquismo es disminuir gradualmente la dosis hasta extinguir la conducta de consumo. No cambiar una conducta por otra. Es como si yo fumo marihuana y quiero dejar de fumar marihuana y empiezo a fumar tabaco. Mm, ¿Me curé? O sea, ¿sobrellevé la situación? No lo sé. O sea, tal vez no, porque pues bueno, ahora fumo tabaco. ¿Ahora qué hago con eso? ¿No? Exacto, que también lo vemos mucho. Me ha tocado verlo, sabes que como en casos de a veces de los grupos de alcohólicos anónimos, ¿no? Que de repente es como sustituto, o sea, la persona entró por alcoholismo, pero salió ya fumando una cajetilla diaria, ¿no? Entonces es como sustituir una sustancia por otra. Entonces, no, o sea, todas las sustancias, como vamos a ver, como estamos viendo, pues tienen una parte, tienen su parte dañina, entonces pues no sería como lo mejor la mejor vía, ¿no? Exacto. Sí, lo Y mejor siempre tratamiento profesional, ¿no? De entrada. exactamente. Nos preguntan aquí, ¿qué opinión tienen de la droga de moda en Estados Unidos, la que les produce un efecto de zombies a quienes la consumen? Creo que es la misma, porque es la misma persona, dice que saben del DMT. Mm, Según tengo entendido, Yo la la verdad no tengo droga idea. zombie se refiere al crocodile, que es un Ah, opiáceo sintético, es a los de la heroína, pero más potente todavía. No se sabe mucho con respecto a la droga ni al impacto que ha tenido como a nivel social. Lo que se sabe es que es una droga sumamente peligrosa, sumamente adictiva, que tiene ciertas características que hace que nuestros músculos se empiecen como que a destruir y que totalmente alteran la percepción y la conducta. O sea, nos hacen, como se ha visto en videos, de hecho, no sé si fueron, no fueron tan recientes, hace algunos años se vieron videos de que una persona le estaba comiendo la cara a otra, y que acá bien intenso, ¿no? Y así. Por eso se le empezó a llamar la droga zombie, ¿no? Porque hacía que las personas se comportaran de esa forma. Pero digamos que es como una clase de heroína, pero más potente y más dañina. O sea, eso es lo que se wow. sabe con respecto a esa droga. Y de Ajá. por sí la heroína es súper adictiva, caray. Sí, exacto. Y bueno, pasando a otra sustancia, Gerardo, ¿te parece si nos platicas un poquito como de las cosas que tú veas como más relevantes tocar acerca de la cocaína? Ajá, ok. Con respecto a la cocaína, pues bueno, la cocaína y la piedra
a nivel nacional y en muchos otros países también se ha reportado, es la principal droga de impacto en consumo de una persona. ¿Esto qué significa? Que aunque las personas consuman varias sustancias, policonsumidores como se les conoce, la cocaína suele ser la más problemática y la razón por la cual empiezan a buscar ayuda. Em, yo, por ejemplo, del- me dedico a dar terapia, ¿no? Eso es como prácticamente 100% de lo que hago actualmente. Entonces, sí podría decir que fácil, un 80% de las personas que atiendo vienen o por cocaína o por piedra. Entonces, es una sustancia bastante problemática, es una sustancia bastante aceptada socialmente en ciertos grupos, ciertos estratos, es de muy fácil acceso, salvo porque es un poco costosa a veces, ¿no? Pero bueno, suponiendo que lo puedes costear, es de muy fácil acceso. Y además, una particularidad que tiene es que muchas veces se usa en conjunto con alcohol. De hecho, la mayoría de las personas que empiezan a consumir cocaína lo hacen en la fiesta y con ciertas intenciones específicas. Por ejemplo, ya se me pasaron las copas, me la voy a bajar con una línea, porque justo eso es lo que hace. O sea, el alcohol es una sustancia depresora del sistema nervioso central, la cocaína es un estimulante. Se compensan un poco, se equilibra la balanza y entonces nos baja la peda. O sea, es realmente así se siente. No es como que te bajó el efecto tal cual, pero te hace más funcional en el momento, porque tu pedez todavía la traes. O sea, el nivel de alcohol en tu sangre ahí sigue, solamente que ya no lo sientes tanto, por eso es tan peligroso también a veces. Entonces, volviendo a lo que platicábamos de asociar estímulos y aprendizaje asociativo y demás, el consumo de cocaína se empieza a ser más recurrente cuando le damos este tipo de funciones, ¿no? Y entonces ya en la siguiente fiesta o en el siguiente concierto aplico la misma y luego la misma y entonces ya empiezo a conseguir mi propia dosis y bueno, el potencial adictivo de la cocaína es bastante alto y, y además las consecuencias se dan muy rápido, o sea, se nota bastante rápido, como los cambios, ¿sabes? Como desde insomnio, cambios físicos, bajar de peso muy rápido, taquicardia, etcétera, etcétera. Ahora, esas dos drogas juntas, o sea, el alcohol y la cocaína, ya cuando están en nuestro organismo, generan podríamos decir que generan una tercera droga con ciertas características, coquetileno, si no mal recuerdo, algo así se le llama. Em, y bueno, tiene un efecto muy placentero y tiene un efecto muy reforzante y por ende muy adictivo en nuestro cuerpo. Esas es como las particularidades de la cocaína en nuestro país, su consumo en el país. Claro. Y es que qué descontrol, ¿no, Gerardo? Como para el cerebro, es decir, le metes esta toxicidad del alcohol, que es depresor del sistema nervioso, o sea, te da como el bajón, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, y luego te metes la coca para que o sea, para subirte, ¿no? Entonces, el cerebro está como de súper descontrolado que yo me acuerdo, no sé a quién le tocó de ustedes, jaladores, quién es de la misma rodada que yo, porque tú no, Gerardo, tú eres más chiquito, pero sí nos tocó una temporada recién cuando salió el Boost, el Red Bull, entonces era mezclar el vodka con Red Bull, ¿no? O con Boost. Este, O como las eh, famosas perlas negras, ¿no? o como las que, perdón. Las perlas negras, O que es como las Jagger. perlas negras, exactamente, que es un descontrol para tu organismo muy cañón, ¿no? Y lo peor, como mencionabas, ¿no? Más peligroso porque entonces, o sea, sigues teniendo esta cantidad grande en tu sistema de alcohol, pero no lo Ujú. sientes. Entonces consumes todavía más de lo que consumirías si no te metieras este estimulante, ¿no? Este energizante o esta cocaína. Exacto, y entonces el consumo mayor, pues muchísimos más riesgos de accidentes, congestión alcohólica, etcétera, etcétera. O sea, se duplica el riesgo de ese tipo de consecuencias. Exactamente. Nos hacen una pregunta aquí, jaladores, yo sabía que esta pregunta iba a ser de cajón, Ujú. porque, porque es una pregunta que todos hemos escuchado, jaladores, ¿no? Y dice, ¿qué es más dañino, fumar marihuana o fumar cigarros? Taca, tacán. Me encanta. A mí Me también me encanta. encanta esta pregunta porque yo fumo, ¿no? Fumo por etapas. Pero bueno, cuando Ujú. fumo, de repente no falta alguien que a lo mejor consume marihuana y me dice, oye,
qué horror contigo, ¿no? ¿Por qué fumas? O sea, te hace muchísimo daño. Y yo así de, a ver, ¿cómo? O sea, pues a ti también te hace muchísimo daño la marihuana. Y siempre salen con esto de, ay, no, pero es que es natural y no pasa nada. Que ahorita vamos a tener una dinámica muy padre, jaladores, con respecto a la marihuana, de esta parte de los mitos alrededor de la marihuana, ¿no? Pero muy buena pregunta esta se me hace. Entonces, a ver, maestro, ¿nos puedes explicar un poquito más de qué es más dañino, fumar marihuana o fumar cigarros? Ahí pone en un consumo de cigarro de cada uno. Es decir, me imagino como que si te fumas uno u otro, ¿no? Claro. Sí, de hecho es importante esa aclaración porque normalmente las personas que consumen marihuana, pues no es como, quienes fuman tabaco, por ejemplo, se echan, no sé, 5 o 10 cigarros al día. Quienes consumen marihuana, por lo general, no se echan 5 o 10 cigarros al día, es uno o dos, ¿no? O pipazos, o etcétera, etcétera. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, obviamente es mejor fumar menos, ¿no? Pero si comparamos uno a uno, si lo hacemos de forma equitativa, pues ambos hacen daño. Hay que aclarar eso desde el inicio. Ahora, el tipo de daño que generan es distinto, el tipo de consecuencias que generan Exactamente. es distinto, ¿no? Entonces, a lo mejor no es tanto de qué hace más daño, sino qué tipo de daño hace. Creo que esa sería más bien la pregunta. El Exacto. cigarro, toda sustancia que fumemos va a hacer daño porque es el proceso de combustión, el dióxido de carbono, el calor que entra en nuestros pulmones, en nuestra garganta, etcétera, etcétera, los alvéolos que se queman, bla, bla, bla. Todo eso lo genera fumes lo que fumes, ¿no? Ahora, el cigarro tiene ciertas particularidades que a lo mejor te puede dar un poco de, no sé, ansiedad o te puede dar... em, ahorita, de hecho, en la dinámica vamos a aclarar un poquito más como con respecto a estos temas que Sí. súper útiles también y muy interesantes. Pero yo creo que, o sea, en resumen, esto sería más bien, o sea, no es qué hace más daño, más bien es qué tipo de daño hace. Es distinto un poco. Porque, por ejemplo, la marihuana, el daño que hace, incluso si lo comparamos uno a uno, por ejemplo, es a nivel cognitivo, el deterioro Mm, cognitivo, la falta de atención, de memoria, síndrome motivacional, etcétera, etcétera, son consecuencias que a lo mejor el cigarro no me generan, pero no, ¿sabes? Si lo vemos desde esa balanza, incluso parecería que la exacto. marihuana tiene más daño, bastante más daño. No estoy diciendo que el cigarro no, pero si lo ponemos como desde ese punto de vista muy, muy, muy objetivo, creo que el consumo de marihuana pues podría ser incluso más problemático, pero todo tiene que ver con el tipo de efecto que genera y con el tipo de consecuencias, no cuál hace más daño, sino qué tipo de daño hace. Esa sería la pregunta. Exacto, yo también estoy de acuerdo contigo, Gerardo, porque finalmente no hay una droga que no te haga, que no tenga un efecto en ti, ¿no? Y más de estas que estamos mencionando, obviamente, sí, jaladores, sí, la marihuana tiene estos efectos dañinos tanto a nivel físico como a nivel mental, a nivel cerebral. Entonces, definitivamente así como de no, 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 es súper saludable, o sea, porque a veces hasta le ponen esta etiqueta de saludable. Entonces, no, jaladores, finalmente, exacto, no se trata como de eh, cuál está peor, no, se trata de ver que ambas sustancias sí generan cierto daño en diferentes aspectos, en diferentes maneras, son diferentes tipos de droga, en fin, ¿no? Es- ujú. Este, y bueno, hace ratito que comentábamos, Gerardo, con respecto a la cocaína y al crack, también venía una pregunta que decía, ¿cuál es la diferencia en cuestión adicción de la cocaína junto con el crack? ¿No? O sea, si el crack es más adictivo, ¿por qué es más adictivo? ¿Por qué se hace más rápido la adicción? Ok, para empezar, el crack y la cocaína son Ah, como que hermanas. jalador es el crack, la piedra. Digo, no creo que tendría que hacer esta aclaración, pero por los que sí, listo. Sí, no, igual vale la pena mencionar, o sea, el proceso de cocinar cocaína pues, es un proceso muy largo, pero llega un punto en el cual se usan ollas. Esas ollas, cuando se vacían, en el fondo queda como que el cochambre, como cuando cocinas y la grasita se queda pegada. Bueno, también la cocaína deja ese cochambre. Ese cochambre se raspa, como esa parte quemada, los desechos, los restos se raspan, se les da otro proceso y eso es lo que se vende como crack en la calle o piedra. Ahora, con respecto al potencial adictivo, tiene que ver con dos cosas. Una,
con las particularidades estructurales a nivel molecular de la piedra o del crack, sí es más adictivo. La dependencia se genera más rápido porque es más potente el efecto, ¿no? Y altera más rápido nuestro cerebro, por una parte. Y por otra parte también tiene que ver con la vía de consumo. O sea, la cocaína vía esnifada, pues tarda cierto tiempo en hacer efecto. El crack Exacto. vía fumada, el efecto es más inmediato, por lo cual es más reforzante, por lo cual es más susceptible de generar dependencia. Si de ahí nos fuéramos como a otro ejemplo en el cual yo me inyecto una sustancia, la vía intravenosa es todavía más inmediata y es todavía más reforzante y por ende también más susceptible de generar dependencia. Por eso es que el crack genera dependencia más rápido que la cocaína. Exacto. Ok, y vamos con esta dinámica, jaladores, de mitos acerca de la marihuana, qué es verdad, qué es falso acerca de todo lo que escuchamos que se acerca de la marihuana, ¿no? Y afortunadamente, jaladores, cada vez está más estudiado, cada vez está más estudiada esta sustancia precisamente a raíz de esto de la legalización en algunos países, en algunos estados de ciertos países. Y a raíz de eso, bueno, cada vez hay más investigación. De hecho, fíjense, jaladores, que también sería interesante que ustedes puedan ver o investigar un poquito más de todos estos resultados que ahorita están arrojando estos países, en específico, por ejemplo, Estados Unidos y estos estados en los que se ha legalizado la marihuana y en los que se ha legalizado no nada más medicinal, sino de forma recreativa, cómo se encuentran que realmente ha aumentado considerablemente el consumo de la marihuana y no nada más en adultos, sino en menores de edad muchísimo. ¿No? Entonces habría que considerar también estos estudios que están cada vez saliendo o más recientes, en fin, ¿no? Pero bueno, ¿te parece si comenzamos con esta dinámica? Sí, súper. Perfecto. Entonces, la primera sería, la marihuana no hace daño porque es natural, Ok. Mm, ¿verdad? a, ¿O falso? a diferencia de lo que muchas personas creen, sí, la marihuana es natural, digamos. O sea, podríamos clasificar las sustancias de acuerdo a qué tan directamente vienen de la naturaleza, qué tan alteradas han sido, ¿no? Pueden ser naturales, sintéticas, semisintéticas, etcétera. La marihuana es natural. Eso no significa que no haga daño, ¿no? O sea, no sé a quién se le ocurrió armarse un churro de una planta que vio por ahí y descubrió que se sentía bonito. Bueno, no de la planta, de la flor. Y descubrió que se sentía bonito. Pero eso no significa que no haga daño. Por supuesto que hace daño. Y como mencioné hace un momento, o sea, el daño que hace es muy fuerte, muchas veces es muy rápido y muchas veces es a nivel cognitivo, o sea, a nivel pensamientos, o sea, como falta de motivación, falta de memoria, falta dificultad para concentrarte. O sea, son cosas que a lo mejor no te das cuenta luego, ¿no? Como con el alcohol. Con el alcohol, si te emborrachas y te caes, la consecuencia fue ese día y en ese momento. Con la marihuana, el problema de la marihuana, igual que con el tabaco, por ejemplo, es que tiene que pasar cierto tiempo para que nosotros nos demos cuenta de esas consecuencias. Entonces, para cuando nos damos cuenta, pues es porque el consumo ya es bastante crónico. Pero volviendo a lo mismo, combustión, fumar algo, meterle algo a mis pulmones, eso me va a hacer daño sí o sí, no importa qué tan natural sea la sustancia. Ahora, Exacto, solo brevemente, claro. estamos hablando, eso incluso estamos hablando de la marihuana como natural al 100%, pero tenemos que estar conscientes de que la marihuana que actualmente se comercializa en la calle no suele ser natural, no suele ser pura, o Exacto. está sintéticamente está modificada, o incluso se ha comprobado que ha habido estudios en los cuales se ha probado que a veces los dealers o los traficantes rocían de fentanil fentanilo, rocian la marihuana para que sea más adictiva todavía. Entonces, pregúntate, o sea, tú estás cultivando tu marihuana, a lo mejor es natural. No significa que no haga daño, pero a lo mejor es Exacto. natural. Tú la estás comprando, no tienes ni idea de por qué proceso está pasando. Entonces, mucho cuidado con eso. Muchas gracias, Gerardo. Fíjate que nos pone aquí al fumarlas cuando hace daño. A ver, ¿qué onda?
Al- O ok, sea, si no la fumo, si me como estos dichosos brownies, entonces no hace daño. ok. A ver, Si te cuéntame. comes los brownies, Ajá. te estás ahorrando el daño de la combustión. No te va a hacer daño en los pulmones. Sin embargo, estás ingiriendo todas esas otras sustancias que a la larga, y no tan a la larga, sí van a hacer deterioro cognitivo, memoria, atención, etcétera, etcétera. Porque eso no es por el hecho de fumarla. Eso es una particularidad de la planta y de sus componentes químicos. Entonces, si te la comes, te ahorras el daño a tus pulmones, pero no todo lo demás. Exacto. Muchísimas gracias. Fíjate que ahorita que lo mencionas también, había escuchado, de repente escuchamos jaladores que dicen, y ahorita con un comentario también me di cuenta, ¿no? Esta parte de la marihuana me hace súper creativo. O sea, hablando de esta parte de cómo hace daño, finalmente hace daño a atención, concentración, memoria, muchos procesos mentales, ¿no? Pero de repente escuchamos que dice la gente, no, es que a mí la marihuana me hace súper creativo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, con respecto a todo lo que estoy diciendo, desde que empezó la transmisión lo estoy diciendo basado en evidencia científica, ¿no? No es que yo piense eso, no Exacto. es que yo esté de acuerdo o no. Con respecto a la creatividad y la marihuana, de hecho, existen muchísimas ideas sobre eso y muchísimas personas que así lo reportan, así como de, es que te juro, te juro, te juro que soy muchísimo más creativo. Lo único que yo diría al respecto es que no hay estudios que lo demuestren concretamente. O sea, no, yo diría que no, porque los estudios es lo que arrojan. A lo mejor habría que hacer un poquito más de estudios, a lo mejor en algún momento se descubra algo, pero de entrada no existe una Bien, jaladores, lo que puede pasar, obviamente, es que hay un movimiento en los neurotransmisores del cerebro, en regiones del cerebro, y obviamente ves cosas, pueden aparecer alucinaciones, ¿saben? O sea, está alterado tu cerebro. Entonces, puede ser que a eso le puedas llamar creatividad, pero honestamente no sería el término correcto, creatividad, y sin embargo a la larga sí vemos como este deterioro, ¿no? Cognitivo en nuestra mente. Ok, el siguiente sería, la marihuana no genera dependencia. Ok. Volviendo a lo que platicamos desde un inicio, todas las sustancias psicoactivas generan dependencia. Algunas más rápido que otras, también depende de mi susceptibilidad, de mi edad, de cuestiones genéticas, etcétera, etcétera, pero todas tienen potencial adictivo, todas. Entonces, de hecho, mucho se cree que la marihuana no genera dependencia por lo mismo, de que como es natural, pues seguro no hace daño, qué tan mala puede ser, etcétera, etcétera, pero pues sí, o sea, el tabaco también es natural, lo procesan y le echan un montón de cosas, pero al final también es una planta. La cocaína, pues bueno, la planta de la coca también no significa que no genere dependencia. O sea, sí genera dependencia. A veces tarda un poco en notarse. Hay algunas personas que incluso reportan que no, pero no es que no les haya generado dependencia, sino que tal vez la dosis y la frecuencia con la que la consumen no es suficiente para generarlo, pero todas tienen el potencial de hacerlo. Ok, el siguiente es mito. ¿Fumar marihuana es medicinal, cierto o falso? Fumar marihuana no es medicinal. Hay ciertos componentes de la marihuana que se ha descubierto que tienen usos medicinales. Esos componentes medicinales de la marihuana no son los mismos que a mí me generan el efecto psicoactivo. El delta 9 tetrahidrocannabinol, THC para los cuates, es la sustancia que nos hace sentir chidos cuando la consumimos. Pero esa sustancia en particular no tiene ningún uso medicinal. Se aísla en algunas ocasiones para hacer ciertos medicamentos, se aíslan ciertos cannabinoides que son como compuestos de la planta que sí tienen efectos medicinales, pero que yo me la fume y diga que eso es medicinal, pues no tanto. Sí. O sea, No, pues, jaladores. Ok, otro mito. No hay sobredosis de marihuana, ¿cierto o falso? No, alguien eso, no puede tener una sobredosis de marihuana, ¿cierto o falso? eso es cierto, de hecho. No existe, no se ha reportado alguna muerte por sobredosis de marihuana. Ahora estamos hablando de muertes. Si nos referimos al hecho de que a lo mejor fumé en exceso y eso me generó no sé, un brote psicótico, ok, estamos hablando de un tipo de sobredosis. Pero que alguien se haya muerto por haber fumado mucho,
en el momento, o sea, por intoxicación de cannabis, no se ha registrado hasta el momento. Ok, perfecto. Otro mito. Este, la marihuana no tiene efectos secundarios, ¿cierto o falso? Oh, pues muy falso, como hemos estado comentando. Sí, por Exacto. supuesto que tiene efectos secundarios, a veces tardan en notarse, a veces no son tan evidentes, a veces no nos damos cuenta, porque muchas veces tienen que ver con motivación, con memoria, con aprendizaje, con esas cosas que no son tan evidentes. Pero por supuesto que tiene efectos secundarios, al igual que cualquier otra sustancia o cualquier otra medicina, ¿no? O sea, en general. Exacto. A ver, aquí dice otra persona, se ha comprobado que en muchos casos se puede controlar los ataques epilépticos, la marihuana. Sí, se le ha dado mucho este uso en ataques epilépticos, al igual que las benzodiazepinas, el clonazepam particularmente. Se sigue estudiando. Son resultados prometedores con respecto a ciertos cannabinoides o ciertos compuestos de la marihuana. Exacto. No significa que si tú tienes epilepsia vas a fumarte un chorrito, significa que vas a poder tener acceso a un medicamento cuyo precursor es la marihuana, aunque no te va a Exacto. generar el efecto psicoactivo. Exacto, jaladores. Ven como, por ejemplo, la importancia, ¿no? O sea, esto de fumarme un churro, pues no es medicinal. O sea, se tiene que aislar porque acuérdense que el componente, que es adictivo, pues obviamente eso no lo traen las medicinas ni lo van a traer nunca porque eso ya está más que sustentado, ¿no? Entonces, sí, sí, como lo menciona Gerardo, sí hay estudios y todo, pero sería a partir de la marihuana, pero no la marihuana en sí tal cual, ¿no? Otra cosa, nos dicen, ¿es más dañina la marihuana antes de los 20 años y menos después de los 25 años? Sí, o sea, es dañina a cualquier edad, pero el riesgo en edades más tempranas, por lo mismo que platicábamos con Exacto, respecto al desarrollo del cerebro, el cerebro inmaduro, o sea, el cerebro joven, es más susceptible de generar dependencia, al igual que muchas otras consecuencias. Entonces, no podríamos hablar de que si hace daño o no hace daño. Podríamos hablar de que es mayor el riesgo si yo soy joven, o sea, si tengo menos de 25 años, o si tengo más de 25. O sea, si tengo más de 25 y empiezo a fumar, evidentemente va a llegar al punto en el que me va a hacer daño y voy a tener consecuencias, pero no tan rápido ni tan graves que si lo hubiera empezado a hacer desde antes. Con cualquier droga aplica. exacto. Ok. Y, por ejemplo, acerca del tratamiento, Gerardo, como para ir cerrando el tema, ¿qué nos puedes decir acerca del tratamiento? ¿Cuáles han sido las investigaciones con respecto al abordar este tipo de tema, al que este paciente con una adicción pueda tener pues sí, una atención eficaz, efectiva? Porque hay como Bueno, mil cosas, ujú. ¿no? Mil cosas que si, en fin, ¿no? Desde que si me pongo un lacito rojo en la mano, ya eso me va a ayudar, en fin, muchísimos mitos, ¿no? Pero de manera científica, científicamente, ¿qué es lo que está comprobado con respecto a esto, los resultados que ha arrojado? ¿Cuál sería la mejor opción de abordar este tipo de temas en alguna persona con esta problemática? Ujú. La evidencia científica, la evidencia empírica que mejores resultados o más prometedores da con respecto al tratamiento es el tratamiento cognitivo-conductual. Es el que tiene más evidencia de eficacia para trabajar, abordar este tipo de problemáticas, tanto con las personas que consumen como con los familiares, porque pues también es importante aclarar que, bueno, es una problemática que no solo afecta a la persona, ¿no? Entonces, muchas veces es parte de un sistema y hay que abordarlo pues como un sistema, ¿no? No siempre es Exacto. necesario, pero pues es lo recomendado. Ahora, es lo mejor para este tipo de situaciones, o sea, para problemas de dependencia por consumo de sustancias, es tratamiento cognitivo-conductual. No es el único abordaje, simplemente es el que más evidencia empírica tiene y combinado, sí, es importante llevarlo de la mano con tratamiento psiquiátrico. Ahora, existe, esto hablando como de intervenciones breves, ¿no? O sea, como de tratamiento ambulatorio, sesiones semanales, una hora, etcétera, etcétera.
En caso de que la dependencia sea mayor, pues hay ocasiones en las que se aconseja también el internamiento, ¿no? Hay dos, o sea, cuando hablamos de tratamiento residencial, podemos hablar de internamiento y el internamiento profesional, pues evidentemente es el que mejor resultados muestra, ¿no? Porque si nos ponemos a hablar de los anexos de doble A y demás, pues bueno, cada quien tiene como su perspectiva, pero pues científicamente Exacto. no es lo que se aconseja. Ajá. Entonces Exactamente. es la psicoterapia. Ajá. Sí, sí. Exactamente, jaladores. Fíjense que sí es bien importante porque es importante como que podamos asistir a este tipo de terapia en donde está más sustentado los resultados que da, la efectividad y demás, porque lo que decíamos hace rato, ¿no? A veces, si se toman otras medidas, de repente es nada más esta sustitución de una droga por otra y así, ¿no? O de repente a lo mejor hay ciertos trastornos detrás de ese consumo que entonces tampoco se les está haciendo como mucho caso y que también son relevantes para que tengan un tratamiento exitoso en eso, en la parte de dejar el consumo de drogas, este, o, por ejemplo, también cada caso es muy específico, cada quien consume cierta droga en distintos contextos, en fin, todo eso hay que tomarse muy en cuenta y por eso sí es muy recomendable que vayan con un especialista, ¿verdad? Yo sí les recomiendo que vayan no con un psicólogo cognitivo-conductual nada más, sino que tenga este conocimiento en adicciones, totalmente. O sea, ese sería realmente el tratamiento que yo recomiendo definitivamente. Yo en lo personal no recomiendo ningún otro. Yo recomiendo que sea un psicólogo cognitivo-conductual con el conocimiento en adicciones y vamos a ver realmente ahí la efectividad, ¿vale? Por otro lado, jaladores, vamos a leer los últimos comentarios ya para despedirnos. Dice, Taner Rodríguez, de nueva cuenta te aventaste un 10 con el invitado. Muchísimas gracias, claro que sí. Ya saben que aquí puro invitado, súper bien, ¿no? O sea, precisamente, jaladores, para salir de nuestras dudas y no nada más lo que nosotros opinamos, sino realmente lo que es, lo que tiene bases científicas, lo que es realmente, ¿no? Porque que obviamente cada uno puede dar su opinión, claro que sí, aparte es todo es bienvenido. Dice, mm, bueno, otra vez nos estaban diciendo que para contrarrestar ciertas enfermedades no es fumada, sino en gotas. La planta de cannabis se trata de cierta manera para obtener varios resultados. Pues sí, lo que estábamos diciendo, ¿no, Gerardo? Como que se tiene que tener un proceso para seleccionar ciertas sustancias, no así completan y demás. Sí, aislar los componentes necesarios, los útiles, médicamente hablando. Exactamente, dice que regrese el maestro Gerardo. Claro que sí, le vamos también ya a todos mis invitados de nueva cuenta, los vamos a tener aquí, por supuesto que sí, jaladores. Encantado. Este, sí, claro que sí, nosotros también. Dice, está muy bueno el live, los felicito, son unos profesionales en toda la extensión de la palabra, qué agradable escucharlos. Aplausos para Gerardo. Muchísimas gracias, jaladores, de verdad son un súper amor todos. Y Gracias. repito también, si quieren dejar alguna otra pregunta, pues igual y para a lo mejor posteriormente hacer otro tema con respecto a este mismo, bueno, otro live con respecto al mismo tema. Y también, jaladores, los que nos escuchan o los que nos ven en YouTube, bienvenidos. También déjenos, por favor, sus comentarios, cualquier opinión, cualquier pregunta que tengan al respecto. Y los que están viendo la repetición de Facebook Live, dense con todo, ya ustedes le pueden regresar a todo y todo es bien importante, de verdad. Tomen nota de todo esto. Pues bueno, Gerardo, un placer, de verdad, que hayas aceptado la invitación de estar con nosotros. En serio, muchísimas gracias. Por favor, déjanos tus datos, tus redes sociales, por si alguien
tiene esta necesidad de contactar a un profesional de la salud mental que a lo mejor le pueda recomendar a una persona, a un familiar que pueda asistir contigo para tomar este tipo de tratamientos. Sí, sí, desde luego. Bueno, antes que nada, gracias la invitación. Más bien el honor fue mío por haber participado Gracias. acá. En Facebook me encuentran así, tal cual, por mi nombre completo, Gerardo San Luis Almanza. Mm, para contacto, número telefónico les puedo dejar uno. Se los dejo, bueno, se los comento y luego igual lo podemos como dejar en algún comentario. Es Por supuesto. 55 55 87 78 9949. Repito, es 55 87 78 9949. Pues para lo que se ofrezca, lo que necesiten, ahí con gusto estamos. Por lo general es raro que conteste llamadas porque pues la mayor parte del tiempo estoy en sesión, pero un WhatsApp y a la brevedad yo me pongo en contacto. Sí, jaladores, mándenle WhatsApp o por redes sociales, contáctenlo y de verdad va a ser una gran diferencia tener y contar con un tratamiento de este tipo para esos casos tan particulares y tan difíciles, ¿no? Y digo difíciles para la persona porque, como decíamos, ¿no? No es que la persona quiera padecer realmente esta enfermedad o sufrir después, ¿no? Porque al principio pues es tomarla y sentirte bien y después ya nada más es para quitarte este malestar que ya tienes por esta dependencia hacia la sustancia. Entonces, jaladores en lugar pues de segregar a estas personas, en lugar de juzgar a estas personas, mejor hay que echarles una manita en el aspecto de podemos recomendarles que acudan a ciertos tratamientos específicos, como ya lo dijimos, ¿vale? Pues jaladores, nos vemos. Fue un gustazo, como siempre, los superadoro. Les mando un besote y nos vemos en el podcast de la semana y en el Facebook Live del próximo fin de semana a las 8. Nos vemos. Bueno, Besotes. Bye bye. no, Bye bye, Gerardo. bye. Infinite power.